En primer lugar, hablaremos de la planificación del proyecto. Cada vez que se ve involucrado algún aspecto técnico, un aspecto de recursos humanos, aspecto económico, debemos tener claro cómo planificar el proyecto, cuáles son las etapas más críticas de tu proyecto, cómo gestionar al organigrama de tu proyecto, y todo eso lo veremos a continuación. En primer lugar, ¿qué y cómo planificar? ¿Ya? Debemos tener claro qué cosa es lo que queremos planificar y el cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué planificar? ¿Ya? Deben responder el equipo las siguientes preguntas. Estas son una receta para poder armar tu equipo de auto solar, equipo de auto eléctrico o cualquier proyecto de estas características. Sigamos esta pauta. En primer lugar, debemos tener claro la perspectiva personal e interna. ¿Ya? Primera pregunta, ¿por qué quiero hacer esto? Es muy importante tener claro el propósito, tener claro por qué lo estás haciendo, debido a que generalmente en los proyectos de autos solares, proyectos de auto eléctricos, el equipo pasa por momentos muy críticos, ¿ya? Y es en esos momentos cuando vamos a invocar el por qué estamos haciendo esto. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Es para ganar experiencia, por ejemplo? ¿Ya? Hay que tener claro que los objetivos pueden ser infinitos, muy variados, pero hay que tenerlos claros. Por ejemplo, puede ser ganar experiencia, ganar conocimientos con otro propósito, etc. ¿Ya? Tercer lugar, ¿tengo tiempo para entregar el proyecto? Es muy importante y responsable de tu parte tener claro si tienes el tiempo adecuado para poder inyectar este tiempo a tu equipo, y cada uno tiene que saber si puede o no contar con el otro, en qué momentos de la semana, en qué momentos del día. ¿Ya? Luego, ¿tengo las capacidades? Si no es así, estoy dispuesto a aprender y capacitarme. ¿Ya? Es muy importante saber cuáles son tus fortalezas técnicas, cuáles son tus debilidades. Y si tú vas a abordar un área que no es de tu competencia, saber si estás dispuesto a inyectar tiempo para que puedas aprender y capacitarte con el objetivo de aportar al equipo. Pasa en muchos proyectos que las personas tienen muchas ganas de hacer cosas, pero no tienen las capacidades y no están dispuestos muchas veces a aprender. Por lo tanto, eso se genera problemas en los equipos, ya que hay un choque de expectativa entre el equipo y lo que tú estás dispuesto a dar. Luego, ¿me apoya mi círculo más cercano? Es muy importante cada vez que tú estás en un proyecto donde estás sometido a un gran estrés, en un contexto muy caótico, si tienes el apoyo de tus cercanos, es decir, tu familia, tus amigos, ¿cierto? Tu pareja, está dispuesto a apoyarte en este tipo de proyecto que es muy desafiante, que muchas veces los fines de semana te va a costar tiempo, muchas veces a lo mejor tu entorno te va a decir no sigas. Entonces es muy importante si cuentas con ello o no. ¿Ya? Luego, ¿tengo la confianza para hablar con mi equipo de trabajo? Generalmente estos proyectos duran 1 año, 2 años, es decir, en ese periodo te van a pasar cosas, te van a pasar sucesos muy importantes, donde es muy relevante que tu equipo de trabajo te apoye, ¿cierto?, en esa instancia, y tener la confianza de transmitir los problemas para que, ¿cierto?, podamos salir adelante en conjunto como equipo. Luego, desde una perspectiva del equipo, ya no solo en la persona, sino ahora desde una perspectiva del equipo. ¿Qué queremos lograr como equipo? Ganar, competir o generar otro tipo de proyecto. Es muy importante tener claro cuál es el objetivo como equipo, ¿ya? Para que no haya este choque de expectativas, ¿cierto? De cada uno tiene una visión particular. ¿Ya? Hay muchos equipos que parten un primer proyecto con el objetivo de ganar experiencia. ¿Ya? Y en eso se encuadra ese tipo de proyecto. Hay otros equipos que tienen como objetivo a lo mejor lograr salir primer lugar, ¿ya? Y en eso es un equipo netamente enfocado en aspectos competitivos, ¿ya? El primer equipo de ganar experiencia se enfoca en aspectos quizás de generar la sinergia en el equipo de trabajo, y ese es su enfoque. En cambio, si quieres ganar, si quieres salir primer lugar, tienes que enfocarte en el producto que va a ser tu vehículo y ese llevarlo al límite técnicamente. A lo mejor otro equipo tiene como objetivo generar un auto comercial y quieren entender aspectos técnicos, aspectos de generar un equipo de trabajo con el objetivo de llevar un producto al mercado. Entonces, cada equipo tiene diferentes objetivos. El 80% de los equipos no tiene claro eso, ¿ya? Y por eso muchas veces fracasan y no logran un modelo de continuidad en el tiempo, porque no tienen claro cuál es el objetivo grupal, ¿ya? Por eso es muy importante, por el objetivo de continuar el proyecto, que tengas claro ese aspecto como equipo, ¿ya? Luego, ¿cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? ¿Ya? Es decir, hacer un análisis FODA. ¿Ya? Es muy interesante ver los aspectos internos como equipo, cuáles son fortalezas, debilidades, y los aspectos externos, es decir, cuáles son las amenazas del equipo, ¿cierto? Y oportunidades que pueden existir. ¿Ya? Eso tienes que sentarte con tu equipo en primer lugar, entender a lo mejor
Hay equipos que tienen una gran fortaleza técnica y una gran debilidad respecto a materia de conseguir auspicio, materia comercial, como otros que tienen una gran fortaleza comercial, pero una gran debilidad técnica. ¿Ya? Es muy interesante saber dónde, ¿cierto? Qué es lo que más le cuesta al equipo y eso poder entenderlo y poder después plasmar estrategias que reviertan en esos escenarios. Tenemos el apoyo institucional. Muchas veces los equipos se cobijan bajo una institución, es decir, puede ser una universidad, un colegio, una empresa, etc. Es muy importante esta relación entre el equipo y la institución. Muchas veces la institución te da un permiso a lo mejor para trabajar en ese lugar, pero muchas veces también pasa que donde hay un flujo de comunicación constante, hay un choque de expectativas donde tú estás haciendo algo que te cuesta muchísimo y el que está, ¿cierto? La persona encargada de la institución no sabe en qué está y muchas veces hay problemas ahí de expectativas. ¿Ya? Y por eso es interesante mantener esa comunicación. ¿Ya? Respecto al área de financiamiento, vamos a hablar del área mecánica. ¿Ya? Este es un desglose de componentes mecánicos tipo, ya pueden haber muchos otros, pero básicamente es interesante cuando tú al momento de relacionarte con tu entorno tienes que tener claro los números, ¿ya? Tanto para el equipo como para el resto de la entidad asociada a tu proyecto. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, el sistema de suspensión, los costos asociados al aluminio, las rótulas, los pernos, las golillas, etc. Es decir, todo el ítem costeado en materia de la subárea mecánica que es suspensión. Luego, sistema de dirección, el volante, el cardán, ¿cierto? Los servicios de mecanizado. Es muy interesante sobredimensionar esto por lo menos en un 30% en etapa inicial para que no, ¿cierto? Tener una holgura para amortiguar ciertos imprevistos que puedan ocurrir. ¿Ya? Sistema de freno, caliper, discos, bombas, pedal, etc. ¿Ya? Lo más detallado posible. Mientras más claro tengas tus números como equipo, mejor para conseguir auspicio, para entender cuánto el equipo necesita levantar en financiamiento, etc. Ruedas, llantas, neumáticos, las masas, las ruedas, ¿cierto? Y otros servicios también de mecanizado. A lo mejor si hay una intervención por ahí, es muy interesante tener eso bastante claro. Y el carenado, también la resina, fibra de vidrio, diferentes insumos, servicios también asociados a eso, y con eso tú costeas totalmente tu área mecánica, ¿ya? Esas son las subáreas típicas, es decir, suspensión, dirección, frenos, rueda y carenado, las subáreas típicas de un equipo mecánico, ¿ya? Carenado también integra muchas veces el chasis del vehículo. Luego, en el área eléctrica, es súper interesante acá tener claro los componentes y con una holgura también de repuesto, ¿ya? Y tienes que sobredimensionar ojalá en un 30% en los costos, ¿cierto? O el día 1 un proveedor te puede decir tal cosa vale $100, tú lo costeas en 130 para tener un 30% de holgura y sumado a ello un 30% de repuestos también, ¿ya? Muchas veces te va a pasar a lo largo del proyecto que los componentes muchas veces se echan a perder a lo mejor, o en la misma carrera va a necesitar repuesto para cambiar un neumático, un panel solar que a lo mejor se voló con el viento y tienes que cambiarlo. Eso lo tienes que costear también. Entonces acá tenemos celdas solares, generalmente se usa entre un 20, un 23%, 24%, batería, los BMS, ¿cierto? Contactores, Arduino, electrónica, etc. Sistema de potencia, es decir, los bancos de batería. Los bancos de batería los vas a hacer tú, los vas a mandar a fabricar. Cada uno de esos aspectos tiene un desarrollo diferente, pero lo interesante de este área de financiamiento es tener claro el total que te va a costar esta área, ¿cierto? Eléctrica. Luego, los gastos en carrera es muy importante. Hay muchos equipos que eso lo dejan al final. ¿Ya? Los gastos de carrera son muy, muy relevantes. Muchas veces pueden impactar en un 40% del gasto total. ¿Ya? Por eso, ¿qué elementos tenemos ahí? Tenemos el gasto en hotel, por ejemplo. El equipo, si tú llevas 15 personas y compiten una semana, 7 días, por ejemplo, es un gran gasto en hotel, en hospedaje. ¿Ya? Tenemos gasto en benzina, tenemos 2 autos escoltas que van resguardando este auto solar, por lo tanto tienes que tener claro que hay un consumo de combustible bastante importante, no solo en la competencia en carrera, sino que al final del día, a lo mejor tú terminas la competencia casi en medio del desierto, tienes que viajar a la ciudad más cercana y luego volver, y esos son cientos y cientos de kilómetros que también se traducen en benzina, gasto en peaje, alimento, ¿cierto? Contingencias, tienes que tener un fondo de contingencia, arriendo de camionetas, repuestos, imprevistos, teléfonos satelitales. Muchas veces va a circular por vías que no tienes señal, por ejemplo con tu celular, y si pasa cualquier cosa, un teléfono satelital puede ser, ¿cierto?, tu ayuda en esa eventualidad.